Bien, buenas noches. Estamos en estas charlas que damos cada 15 días. Hoy es 1 de septiembre, martes, septiembre 1 del 2015. El tema de hoy es yoga, la yoga como una ciencia para la vida integral del ser humano y de la sociedad, si no me equivoco. Bien, este, vamos a comenzar primero por dar la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Estamos solamente con el audio porque el video pues siempre nos limita un poco el acceso a la banda ancha. Entonces, y vamos a empezar hablando sobre algo muy general. El doctor de la Ferrier en su libro Yug, Yoga, Yoguismo, él lo escribe con estas tres palabras: Yug, Yoga, Yoguismo. Yug ya sabemos que es la raíz sánscrita que significa unión. Yoga es la ciencia que une los tres aspectos del hombre con el plano divino. Y el yoguismo es la práctica o la integración de todo el sistema yoga puesto al servicio del ser humano en su vida diaria. O sea, una práctica de síntesis. Ese es el yoguismo, que el maestro le ha dado ese nombre, porque la yoga en sí se ha vulgarizado un poco por su nombre, mucha gente piensa que es una religión, otros que es una filosofía, y no es así, es una ciencia de vida integral. En sus 18 formas y sus 4 estadios que tiene la yoga, lo que nos enseña es a vivir correctamente, nada más. Ahora, la ciencia de la yoga es muy antigua, se pierde en la noche de los tiempos. Patanjali la recopiló en sus sutras, como se llaman, los sutras de Patanjali, en la India, cuando esta ciencia pasó del continente americano al oriente, como mucha de la sabiduría que se practicaba tanto en América como en el continente que ya no existe, pues el continente que se hundió pues hace más de 13.000 años, la Atlántida. Bien, entonces vamos a comenzar primero por hablar un poquito sobre qué es la yoga. ¿Qué es la yoga? ¿Qué es la yoga? ¿Para qué sirve? En sus diversas formas. Y poner algunos puntos en claro, porque hay mucha gente que yo veo que practican ciertos sistemas de yoga y lo divorcian de los demás. Eso es un error fatal. No se puede solamente ser un Raja Yogi o ser un Karma Yogi o ser un Hatha Yogi o un Nani Yogi o un Bhakti Yogi, porque no se puede llegar a una realización espiritual integral y no se puede llegar a la última etapa de la yoga, que es la disolución, o sea, la laya yoga, que es la que el hombre pues ya pues se libera de este plano a través de la última regla de la yoga, que es el samadhi. Pero vamos a hablar sobre todo esto ya, porque la yoga no es más que un sistema de vida, un arte de vivir correctamente en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. Por lo general se dice que se trabaja en el caso de la Hatha Yoga, que es la yoga física. La palabra Ha significa sol, Ta significa luna, o sea, equilibrio entre las dos energías, sol-luna o yin-yang o Ida y Pingala de los hindúes, activo y pasivo, etcétera, etcétera. Ya se trabaja en estas dos energías, que estas dos energías sirven para canalizar la energía vital llamada energía Kundalini en el yoga, para que asciendan a través de las emanaciones de las 7 glándulas principales, glándulas endocrinas, que se le ha dado el nombre de chakras. Tenemos, por ejemplo, el primer chakra, Muladhara, que está
en el Kanda, se ubica en el Kanda, donde está la energía vital, que es lo que nos mantiene vivos. Está entre el sexo y el ano, ahí está ubicado el Kanda. Y Muladhara representa el elemento tierra. Y su planeta que lo rige es Saturno. De ahí tenemos Svadhisthana, que es la emanación de la glándula suprarrenal derecha, en la cual pues su elemento es el agua, a ti vibra esto con las emociones y todo eso. De ahí viene Manipura, que es la emanación del plexo solar, cuyo elemento es el fuego, y su planeta regente es Marte. Perdón, el anterior, el Svadhisthana, su regente, su planeta es Júpiter. Anahata, que es el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, es la emanación de la glándula timo que está detrás del corazón. Y su elemento es el aire y el planeta que lo rige es Venus. De ahí viene Vishuddha, que es el elemento éter, y su planeta es Mercurio. Luego tenemos al sexto chakra, que es Ajna, que su elemento es el plano mental, y su planeta, y vibra con el planeta, con la luna, con la emanación lunar. Y de ahí viene el último, el Sahasrara Padma, que está en el Brahmarundra, en la parte superior de la cabeza, hacia la corona, que vibra con el absoluto, ya con el plano pues en el cual el ser humano se desintegra y se une, o sea, el ser básicamente. Y su planeta regente es el Sol. Bien, el objetivo de la yoga es la realización de la unión del ser o alma individual con el alma universal, o sea, de Jivatma con Paratma, por medio de 18 formas para alcanzarlo, 18 formas de yoga. Yoguismo es un sistema bajo el cual se enseña la ciencia yoga, pero bajo la conducción de un maestro, de un gurú, porque el que quiere practicar yoga, así sea solamente hatha yoga o meditación, debe estar bajo la orientación de un maestro, de un gurú, de una persona que ya ha sobrepasado el plano inferior al plano superior y ha practicado en conjunto, uniendo todas las formas de la yoga, al menos las principales. ¿Y para qué se aplica esto? Esto se aplica es porque los que practican hatha yoga con una orientación de un maestro bajo el yoguismo se evitan los accidentes físicos. Asimismo, los accidentes mentales para los que practican Bhakti Yoga, la yoga de la devoción, de la oración, y también los accidentes mentales, los extravíos intelectuales en la Nani Yoga o Nana Yoga. El yoguismo no es nada menos y nada más que el pensamiento puro o llevar al pensamiento puro de elevación espiritual. O sea, todas las 18 formas, en toda su extensión, se unen, no se separan, no se individualizan, porque es un error que el que practica Raya Yoga, que es la meditación, piensa que solamente a través de la meditación va a elevar su ser. No es así. Se necesita de la Hatha Yoga, se necesita del Nani Yoga, se necesita de la Bhakti Yoga para poder elevar la energía, para poder llegar a esa suprema condición de integración con el absoluto. A lo mucho, el que practica Raja Yoga solamente llega a un tipo de concentración vana que es como una especie de sueño, nada más, pero de ahí no pasa. Ya, dice, los defensores de la Raja Yoga, vuelvo y repito, no entienden la necesidad aún de la Hatha Yoga, ya que, vuelvo y repito, por lo general se resume a un vago sueño llamado concentración. Ahí queda. El yoguismo no divide. El yoguismo no divide a la yoga.
a las diferentes formas de yoga. El yoguismo es uno y todo a la vez, o sea, hace una síntesis de la ciencia yoga. Y no hay tampoco ninguna razón lógica para separar a las demás, tipos de yoga. Ahora, ¿qué tipos de yogas tenemos? Bien, entre las principales tenemos, vuelvo y repito, Hatha Yoga, que es la unión. Acuérdense que Yug significa unión. La unión es mediante la fuerza, o sea, me refiero mediante el aspecto físico, el equilibrio y llegar a tener un cuerpo físico equilibrado, un cuerpo físico sano y fuerte. El Karma Yoga, que es la unión mediante el trabajo y servicio, renunciando a los frutos de la acción. Su gran maestro que nos enseñó la vía del Karma Yoga fue Krishna en su enseñanzas o charlas con Arjuna en el Gita, en el Bhagavad Gita. Es la fuerza emocional, el dominio del plano astral. El Nani Yoga o Nana Yoga, también como se llama, es la yoga del estudio, el conocimiento, la conversación. Cuando nosotros estamos conversando, estamos charlando, estamos dando una clase, recibiendo una clase, estamos practicando Nani Yoga. ¿Y qué te enseña el Nani Yoga? A hacerlo correctamente. No a estudiar o a decir cosas que no se deben decir o aprender cosas que más bien hay que desaprenderlas. Entonces es el dominio del saber, del conocimiento, la unión de la fuerza del conocimiento, del estudio, etc. El Mantram Yoga, ¿qué es el Mantram Yoga? La unión en el verbo, las oraciones y las invocaciones. También es el dominio o la unión de la palabra, del verbo, de la oratoria, del sonido que emana de nuestra boca, de nuestros labios. Ya ese sonido se llama mantram. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que salen de la boca y también con las cosas que entran por los oídos. Ojo, eso es Mantram Yoga. Raja Yoga es la unión real, o sea, la unión entre nuestro ser, entre el ser que está dentro de nosotros mismos y el ser universal, que es la meditación. La Laya Yoga es la disolución a través de una técnica que los yogis utilizan para morir a voluntad o para morir entre comillas por la mal llamada muerte, al poder desencarnar y volver a encarnar, digamos, donde se pueda necesitar hacer un trabajo específico y determinado. El Bhakti Yoga, cuando nosotros vamos a misa, cuando nosotros vamos a rezar, cuando nosotros le pedimos a Dios, es la yoga de la devoción, de la mística, de la religión, del contacto con lo divino, cuando hacemos el antenaje, en el caso de los miembros de la institución de la Gran Fraternidad Universal, cuando asistimos a una misa, cuando asistimos a una sinagoga, a un templo musulmán, a pedirle a Alá, a pedirle a Hakadosh Baruj Hu, a pedirle a Hunaku, en el caso de nuestras tradiciones de América. Entonces, todo eso es lo que se llama Bhakti Yoga. Ahora, ¿qué nos enseña el Bhakti Yoga? Nos enseña el aspecto devocional, cómo se debe manejar correctamente. Eso es lo que nos enseña. Bien. Hay otras subdivisiones de la yoga como Kundalini Yoga, Kriya Yoga, Tantram Yoga, etcétera, que son secundarias, pero que también en momento determinado una persona puede practicarlo si es que su maestro se lo indica o si el maestro ve que es necesario que ese candidato aplique algún tipo de yoga. Bien, en todas ellas hay que llegar al yug, que es una sola experiencia verdadera. El yug, la unión, es una sola experiencia verdadera. Y para esto, la ciencia yoga nos trae 8 elementos básicos para que el hombre inferior, animalizado por su mala alimentación, por andar comiendo cadáveres, por andar metiéndose café, alcohol, destruyendo su cuerpo, animalizando su cuerpo para justificar su inseguridad, ¿ya? Y el hombre superior,
que es el que practica o es el que se eleva a través de los 8 elementos básicos de la yoga, que son el yama, el niyama, las asanas, el pranayama, el pratyahara, la dharana, dhyana y el último paso, que es el samadhi. Bien, ahora, el hecho de que nosotros estemos en una región denominada civilizada, esto lo dice muy claramente el doctor de la Ferrier en el Yug Yoga Yogismo, y de pertenecer a una categoría de individuos llamados colectivamente naciones y ostentar grados universitarios, eso no garantiza de no pertenecer al estado inferior, y por lo tanto estos individuos, en lugar de aprovechar sus hipotéticas cualidades, se eximen de pensar realmente y viven completamente en desacuerdo con las leyes naturales de la evolución humana. Absorción de alcohol, que hace perder el equilibrio del razonamiento sano, alimentación desordenada y sobre todo la nutrición que proporcionan las carnes de animales, opuesta a todas las leyes del buen sentido, venenos de narcóticos, tabaco, etc. No es raro pues ver en Occidente personalidades diplomadas o gente importante que ignoran los primeros rudimentos de la sabiduría del buen vivir. Por eso yo siempre digo, y los grandes maestros dicen que las universidades no universalizan, tan mal llamadas universidades, porque las universidades solamente nos educan para el lucro, nada más. Pero ahí no nos enseñan la ciencia del buen vivir, no nos enseñan a comer, no nos enseñan a respirar, no nos enseñan a amar, no nos enseñan a vivir correctamente, normas de conducta, normas de el dominio de las sensaciones, etcétera, etcétera. Bien, ahora, entonces en estos 8 elementos básicos, que vamos a ir nombrándolos muy someramente, porque esto si nos extendemos en el tema, vamos a tener que hablar por lo menos unas 3 o 4 horas, porque es un tema que da para largo, hacer varias sesiones. El yama son las abstinencias. ¿Las abstinencias de qué? Las abstinencias de todo lo que intoxique, tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo emocional y mental. No café, no té, no drogas alucinógenas, no cadáveres, no bebidas espirituosas, alcohol en otras palabras, etc. También hay las abstinencias de tipo emocional, no matar, no ser violento, no agredir a otras personas con la palabra y todo lo que hace daño a terceras personas que a la vez nos hace daño a nosotros mismos. Y en nuestro plano mental, pues las abstinencias de toda esa basura que hay por todos lados, que pornografía, que noticias que solamente te perjudican la mente, te alteran los nervios, te estresan, etc. El sabio siempre busca la verdad, como decía el doctor de la Ferrier, y los tontos se la dan. Entonces, cada sabio se da cuenta qué aprender y qué desaprender. Tenemos mucho que aprender y bastante que desaprender para poder cumplir con el primer paso que se debe dar, que es el yama. A nuestros alumnos de las escuelas de iniciación se les enseña esta norma, y es el primer camino en la etapa del yamín, que son escuelas de información, de ahí viene la palabra yamín, viene de la palabra yama, que significa abstinencias, y es el primer paso donde se aprende todas estas normas de vida. La segunda norma de vida es el niyama. El niyama son las reglas de vida, nada menos y nada más. Ahora, dentro de las abstinencias, dentro del yama, hay reglas bien definidas en la vida, y su falta de observancia produce catástrofes. Las catástrofes naturales no son producidas por la tierra, las producimos nosotros mismos, por nuestra ignorancia. Estas catástrofes, por ejemplo, como la de la Atlántida, como la que se está preparando en estos momentos si el mundo no procede a tiempo,
Las leyes del cosmos son cosas bien establecidas e ir en contra de esta organización tan perfecta significa abocar a la humanidad a su propia pérdida. Tenemos que dejar la matanza de los animales, la destrucción de la naturaleza, tenemos que respetar la vida, tenemos que aplicar la quinta regla o ley universal que nos enseñó Moshe, que es no matar. Mi maestro decía, no matarás ni siquiera las esperanzas de una persona, peor aún, algo que tenga vida. Una cosa es matar un animal, otra cosa es matar una planta. Las plantas están formadas por células vegetales, pero el animal es lo que más se aproxima al hombre porque de ahí venimos nosotros. Es la etapa, son nuestros hermanos menores. Decía Krishna, algún día hasta las piedras serán Krishnas. Entonces, la misma etapa de evolución y los mismos textos sagrados, que dice que al primer día creó esto, el segundo día esto, el tercer día esto, y al último día crea al hombre, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de la divinidad. Y vuelvo y repito, si el hombre no existe, la divinidad no existe, porque es el que da fe y testimonio de su existencia. Entonces, es la obra del universo más perfecta que existe, es el hombre. Ahora, sin embargo, nosotros nos hemos dedicado a destruirlo todo. Así como el hombre puede construir maravillas, también puede destruirlo todo. Bien, ahora, en el Niyama son las normas de vida, las reglas de conducta. Por ejemplo, lo que hablábamos en antes. Por ejemplo, un cazador o un pescador que se da gusto de matar animales solo por el gusto de cazarlos o por el gusto de pescarlos, los suelta y los vuelve y los tira. Eso no está correcto. Bien como cazador o pescador, el hombre oculta su complejo de inferioridad, así como requiere el hábito de los excitantes como té, café, alcohol, nicotina, etc., para disfrazar su falta de control, lo que en realidad lo empeora más todavía. El niyama son las reglas de vida indispensables para el estudiante de la yoga, más aún que al yogi mismo. La purificación interna y externa se comprende como una disciplina necesaria al discípulo de todas las filosofías. El mérito de las disciplinas, las dificultades, la búsqueda de pruebas para obtener enseñanza es incluido en esta regla, la cual hace parte de los 8 elementos básicos de la conducta del ser humano según la yoga. Esta regla, el niyama, consiste en el estudio de la ciencia de la pureza, de la austeridad, del esmero hacia la perfección. La moral debe provenir de esas conclusiones y es ella misma la que se manifestará sin que estemos ahora en la obligación de analizar la perfecta conducta en la vida. Cuidado, van ustedes a confundirse con la moral religiosa, que ese es uno de los problemas que tiene también al mundo de cabeza, que todo es malo, que todo es pernicioso, que todo es así. Decía mi maestro, al sexo se le debe dar la misma importancia que se le da a la nariz, al oído, a la boca, a la oreja, a una mano, a un pie, etc. Cada elemento de nuestro cuerpo tiene una función. Y nosotros hemos hecho tabúes casualmente por considerar que las cosas elevadas son puercas. Eso es ignorancia, nada menos y nada más. Y también el ser humano ha dado muy mal uso, no solamente de las manos matando personas, de los pies haciendo esto, de la vista mirando cosas que no deben ver, escuchando cosas que no deben ver, hablando y diciendo cosas que no se deben decir, o cualquier tipo de mal uso de nuestros sentidos o de nuestros elementos de nuestro cuerpo. Bien, ahora, lo siguiente son las asanas. ¿Qué son las asanas? Son posturas del cuerpo, así como el cuerpo físico a través de la gimnasia, que el trote, vámonos al gym, que la natación, que los deportes,
estimulan al cuerpo físico externamente e internamente, las asanas es una especie de gimnasia interna, pero que a la vez también a través de ciertas concentraciones van despertando y activando algunos centros internos que hacen mover energías por la cual la persona va elevando su estado de conciencia. Bien, las asanas son, por lo general, las posturas de yoga son 82, que son las posturas clásicas de la yoga. Pero aquí sí quisiera decir algo muy importante. Y esto más que nada para los jóvenes, que por ahí los veo un poco haciendo contorsiones y parándose de cabeza. Eso no es yoga, eso es fakirismo, exhibicionismo, y el único resultado que puedes obtener de eso son estados distorsionados de la mente y la locura. Yo he tenido muchos amigos, recuerdo uno perfectamente que se volvió loco por andar haciendo respiraciones, pranayama con retenciones, y por andar haciendo posturas invertidas para que los amigos lo admiren y lo vean que tiene buen estado físico. En primer lugar, las posturas invertidas todas las que el cuello va recto y no hace una presión sobre la tiroides, o sea, como el caso de Sarvangasana, porque eso de ahí limita el paso de la sangre, lo cual eso se practica sin ningún problema. Pero las otras posturas, la energía que asciende hacia la parte superior y más que nada la cabeza es tan fuerte que si la persona no ha seguido normas de vida, como el niyama, no ha seguido abstinencias, como el yama, no tiene un estado de conciencia para poder manejarse a sí mismo dentro de un plano ya superior, esa persona se está matando a sí misma. ¿Derivan en qué? Derivan en histerismos, derivan en fanatismos, derivan en una cantidad de cosas tremendas. Y esto debe ser solamente autorizado por un gurú o un maestro. Les pongo un ejemplo. Cuando yo tenía mi primer grado de iniciación, el getulado, ya tenía muchos años dando clases de yoga y practicando yoga. Practicaba la tercera serie y algo de la cuarta serie, pero muy poco. Entonces, en el ashram del Paraíso, en Cali, Colombia, me acerqué al Sachela, eso fue en el año 92, al Sachela José Marchelli, y le pedí una entrevista, una conversación personal, así que me atendió. Y le digo, maestro, solamente vengo para que me oriente usted qué tengo que practicar. Yo he practicado ya muchos años las 3 primeras series, todavía sigo dando clases de yoga, etcétera. Me siento muy bien, me siento muy extraordinariamente bien en todo sentido. ¿Qué posturas me toca ahora practicar o hacer? Entonces me dijo el maestro Marchelli, mire Carlos, a usted no le preocupa, usted no tiene que practicar ya ninguna serie. Usted ya conoce lo que es la Hatha Yoga. Usted sabe lo que es la Hatha Yoga, es un doctor en Hatha Yoga. Usted solamente practique una o las asanas que necesita y cuando las necesita hacer. Cuando no las necesita, no las haga, porque eso es como cargar más de energía una batería que ya está cargada. Revienta. Con esa sabiduría del maestro Marchelli yo me fui manejando hasta la fecha y me ha ido bastante bien. Estoy muy contento por eso y veo que las cosas pues son tal y cual como los maestros lo han dicho. Bien, entonces luego tenemos el pranayama. El pranayama es el dominio o el manejo de la respiración, el dominio de la respiración. ¿A través de qué? La palabra lo dice. La abstinencia llama del prana. Prana es la energía que contiene el aire. El aire tiene oxígeno. Pero, aparte de eso, tiene la energía que emana del sol, que se llama prana. Los ejercicios de pranayama deben ser autorizados también por un maestro. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas he visto practicando pranayama y que por ahí andan, bueno, con un tornillo flojo? Es muy peligroso hacer retenciones
sin la guía de un gurú, de un maestro. Y peor aún, pranayama no se debe practicar en una persona que no tiene un estado de conciencia elevado. Dentro de la orden del Aquarius, a partir de Gakpa para arriba, se recomienda siempre y cuando su maestro se lo autorice. Lo mismo el pronunciamiento de los mantras, que también eso no se debe hacer. Porque al pronunciar un mantra estamos no solamente indicando o estamos emanando un sonido con el cual vibra una energía específica. Y es muy fácil que las fuerzas negativas y del mal se metan en esa persona. Cuando una persona está meditando y pronuncia mantras, y esa persona está con problemas, no se ha relajado bien, no está en un estado profundo de meditación, las personas que se pone a pronunciar mantras, personas que le acompañan, les puede hacer mucho daño, porque le transmite eso a los demás. Y él a la vez se hace daño a sí mismo, porque acrecenta más ese estado de nerviosismo, estrés o preocupación que tenga en ese momento. Entonces, es muy peligroso y hay que saber estudiar un poco y saber cuándo se debe pronunciar un mantra o no. Yo por lo general no lo hago, no me gusta porque tampoco lo necesito. Y en cuanto al pranayama, se debe practicar cuando se necesita, cuando uno está con la energía baja, pero tiene que saber practicar pranayama. Y pranayama respirando y haciendo leves retenciones, lo que se llama respiración rítmica, sin hacer respiraciones alternas, o sea, por los diferentes canales de la nariz, sino normalmente reteniendo 3 segundos, exhalando 6 segundos, reteniendo 3 segundos, volviendo a inhalar 6 segundos, así despacio. Eso en la mañana es muy sano hacerlo, y eso lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer reteniendo o sin retener los 3 segundos. Eso oxigena la sangre, ayuda a despertar la mente, ayuda a mantenernos despiertos, no nos da pereza, no bostezamos, estamos siempre atentos a todo. Entonces, el pranayama, les recomiendo que si quieren ustedes practicarlo, lo consulten siempre o hablen con su maestro a ver si les dé una orientación al respecto. El pratyahara no es nada menos y nada más que la maestría. Yo no digo supresión porque no se puede suprimir una sensación. La sensación de amar, la sensación de alegría, la sensación ¿qué les digo? De hablar, la sensación de sentir, la sensación de lo que sea, ya no será la sensación de llorar, la sensación de estar triste, la sensación de estar alegre, etcétera, no se las puede suprimir, porque es como si apagáramos nosotros un foquito de luz que tenemos adentro. Yo tengo un cuarto, 5 focos de luz, y apago 4 y dejo solamente uno. No, pues ya entonces está bien que todas las sensaciones, todas las percepciones sensoriales de nuestro cuerpo físico las manejemos, pero hay que aprender a controlar esas percepciones sensoriales orgánicas. Hay que controlarlas, no hay que suprimirlas. Mucho ojo con esto. Bien. Por último tenemos el dharana. El dharana que es pues antes de eso, hay algo muy importante. Algo sobre la supresión, tal como la deja entender ciertas vulgarizaciones de la teoría de la yoga, consistiría también en terminar con las percepciones sensoriales orgánicas, lo que les estaba diciendo, y con la sensación de todas las apreciaciones. Dice el doctor de la Ferrier que él prefiere enseñar a controlar sus emociones a fin de no canalizar definitivamente el pensamiento de los demás ni imponer una dictadura espiritual, y dejar libre al estudiante, después de algún tiempo de control, y que regrese a las percepciones sensoriales si es que él lo desea. O sea, en otras palabras, es el control y llegar a la maestría del dominio de las sensaciones. Siempre todo en equilibrio, sin exagerar. Bien, de ahí viene la siguiente etapa, es el dharana. El dharana es la meditación en la cual
el candidato, el iniciado, enfoca su mente en el objeto o en lo que determinadamente necesita hacerlo para llegar a la concentración que es el dhyana, y una vez que nosotros hemos llegado a esa concentración profunda, liberarnos y alcanzar el samadhi. Es una técnica, las últimas tres, dharana, dhyana y samadhi, van juntas. Entonces, pero para poder liberarse, el ser humano primero tiene que dejar morir o debilitar su cuerpo físico. Así es como se funciona la técnica de la yoga, y los grandes yogis como lo han manejado y lo siguen manejando todavía los que todavía practican estos sistemas de elevación, purificación y disolución espiritual. Bien, eso es todo. Les agradezco mucho por su asistencia. Hasta el próximo, la próximo 15, creo, el 15, que vamos a hablar qué es el honor y cuál es el origen de la mentira. Es un tema muy interesante que están invitados todos. Hasta luego. Gracias. Pax.